Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Break It On, donde vamos a cubrir noticias un poquito más dispersas de la actualidad de LEGO Star Wars. Llevaba unos días o semanas en el caso de uno de estos rumores queriendo hablar de estos temas, como son la supuesta filtración sobre el set que contendría a Thrawn, los nuevos Shock Troopers, el nuevo casco de Sabine y la posibilidad real de obtener clones fase 2 regulares el año que viene, ya sea en un Battle Pack o sueltos en distintos sets. Si escucháis ruido de fondo, perdonadme porque mi vecino, que está un poco loco de abajo, lleva con la música toda leche durante una hora, así que lo siento, pero puede que sí que me escuchéis más alto porque estoy hablando más alto y más cerca del micrófono. Vamos a empezar por el supuesto rumor de que vamos a recibir el set 75357 Thrawn Star Destroyer con 1394 piezas y por 160 euros. Pues bien, no os ilusionéis mucho porque esto es completamente falso. No está previsto que vayamos a ver o que vaya a salir ningún set con Thrawn durante este 2023 y mucho menos un super destructor imperial por ese precio. Ya veremos qué pasa el año que viene, si hay una segunda temporada de Ahsoka o incluso para la película de Filoni que va a juntar las tres series, pero es un rumor que he estado viendo estos días con más frecuencia de lo normal y es algo que parece ser totalmente falso. Sin embargo, no deberíamos perder la esperanza y desde luego LEGO sabe que Thrawn es una figura extremadamente popular que la gente quiere volver a ver y que con la relevancia que va a recuperar no sería raro ni mucho menos descabellado ver que de aquí a un año, por ejemplo en verano de 2023, lo recibiésemos. Antes de continuar con los Shock Troopers, me gustaría que me comentarais si os gusta que en los vídeos desmienta rumores que he ido viendo y no son reales. No es la primera vez que lo hago y me parece que puede ser algo necesario, pero no sé qué opináis al respecto. Además, quiero recordaros que en torno al 70% de vosotros no está suscrito y si os acaba gustando el contenido, un like o suscribirse ayudarían un montón a crecer a esta pequeña comunidad. Ya sabéis también que cualquier set de LEGO podéis comprarlo a través de mi enlace de afiliado para la página oficial de LEGO, que tendréis debajo en la descripción, apoyando mucho este canal sin un coste adicional para vosotros si realizáis desde ahí vuestras compras de LEGO. Siguiendo con la línea de Thrawn, se supone que se han filtrado las imágenes de los Shock Troopers de la Gunship, pero viendo las imágenes nos podemos dar cuenta de una cosa. Y es que por desgracia, porque ya me gustaría que se filtrasen y que fuesen así, no tienen agujeros en los lados, cosa que mucha gente le alegraría, pero esto es porque son Clone Customs de GCC. Si recordáis, Grandpa Clone Customs o GCC es una empresa de customs que cubrí en el pasado, hace un mes y medio, con la que quedé muy contento con la calidad, la verdad. Y ya hay gente intentando colar sus productos como imágenes filtradas, cosa que alguien comentó en el vídeo que hice sobre el producto. Entiendo que haya gente que no conozca la empresa y que puede haberse creído este rumor si es que ha visto estas imágenes en algún lugar, pero os puedo asegurar que este rumor tristemente es falso. Vamos a avanzar al siguiente rumor, porque de eso va el día de hoy, y esta vez estamos ante lo que parece ser un rumor más real, ya que podríamos haber recibido imágenes del primer render del casco de Sabine, que recibiríamos en la lanzadera T6 de Ahsoka que vamos a recibir este septiembre. Voy a poner esta imagen solo un momentito, aunque sigamos hablando de ella, porque no sé si uno se puede meter en líos por compartir este tipo de contenido, y como poco a poco vamos creciendo, puede que alguien se dé cuenta. Lo primero que quiero decir es que no se puede jugar apenas nada, así que es mejor, o lo mejor sería reservar nuestras opiniones para cuando veamos imágenes del producto real. He visto, sin embargo, en las conversaciones acerca del casco a mucha gente que no estaba contenta, porque el otro casco tenía colores más vibrantes o les parecía mejor, y sobre esto sí me gustaría opinar. Sí es cierto que parece tener colores más oscuros o apagados, pero hay que tener en cuenta un par de cosas. En primer lugar, es que así es como parece ser en la serie. Las imágenes que hemos visto no nos muestran un casco con colores tan chillones como en Rebels. Por lo tanto, en este render, que ya digo, es probable que el color incluso sea bastante distinto luego, se estarían mostrando unas tonalidades que no estarían lejos de la realidad vista en el tráiler de Ahsoka. En segundo lugar, aunque no me acuerdo muy bien de Rebels, cuando nos presentan a Sabine es una chica muy jovencita y puede que al crecer y con el paso del tiempo hayan decidido montar un personaje más maduro, como sería lógico, y de ahí la adopción de estos colores un tanto más neutros que no son de un adolescente de 14 años. Por último, me gustaría hablar de la posibilidad de recibir por fin clones fase 2 regulares el año que viene. ¿Y por qué digo que llevo unas semanas queriendo hablar del tema? Con la revista de abril de 2023 de LEGO, que yo no la compré porque ya tengo Obi-Wan, estas imágenes por lo tanto las vi a posteriori, recibimos varias imágenes de diferentes clones. La imagen que me parece más interesante de todas es la del soldado regular. ¿Y por qué digo esto? Pues porque ese soldado no existe, ya que es un soldado regular con el estilo de la cara de 2020. Cuando salió en el turbotanque el soldado regular de fase 2 hace muchos años, los soldados desde luego no tenían este diseño, porque esto fue hace 10 años y este diseño es de 2020. Y es por ello por lo que me resulta curioso que hagan este render. Esto no es una filtración ni nada, pero sí que es interesante que LEGO haya hecho esto y significa que por lo menos tienen en cuenta estos soldados. Por desgracia hay algo como mínimo, vamos a decir curioso, y es que no se aprecian los agujeros en los laterales. Me parecería algo muy de LEGO hacer este render sin los agujeros y recibir luego este producto de recibirlo que tuviese agujeros en los lados, pero sinceramente con tal de tener un Battle Pack con soldados regulares me da exactamente igual. No sé cómo de probable sería recibirlos el año próximo, teniendo en cuenta la poca relevancia que le han dado a la segunda temporada de Bad Batch, pero sí que espero que el año que viene podamos ver estos soldados en algún set, ya que pienso que la tercera temporada de Bad Batch va a tener más relevancia y recibir, como dije hace unos meses o hace un mes, a Wolfie y estos soldados sería increíble el año que viene. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre digo, si habéis llegado hasta aquí, sois
sois increíbles. Nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.